Ya está, está. eso es lo importante. Pero después fíjese, porque a lo mejor por alguna razón no le llegó a usted el mensaje. Ah, bueno, sí, no. Decía que dumping es un modo ilegal de establecer precios porque es una forma de buscar mercado poniendo beneficios especiales a la mercancía que se quiere exportar, que ya no son subsidios, sino que ya directamente es una actitud de comercio hostil, ¿no es cierto? De vender a precios que no son razonables mercancías para conseguir mercado nuevo. En esos casos normalmente los países suelen tomar actitudes de represalia, y la represalia en general consiste en prohibir la importación de esos productos al país o en general impedir, digamos, todo tipo de importación por parte de ese país por una conducta que es comercialmente conocida como hostil, ¿sí? Bien, ¿quiénes son las personas que integran, digamos, el sistema aduanero? Obviamente el sujeto activo es el Estado, ¿sí? La Dirección General de Aduana, que es una de las direcciones que integran la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿sí? La Dirección General de Aduana es el sujeto activo, y dentro de los sujetos que participan en el esquema están obviamente los importadores y exportadores de productos. Normalmente el importador y exportador no participan en forma directa, sino que lo hacen a través de un despachante de aduana, que es una profesión específica, una profesión terciaria, que para poder trabajar como despachante de aduana se requiere título y la inscripción debida en las aduanas en las cuales vaya a intervenir. Y ese despachante es el que se ocupa de las declaraciones juradas, declaraciones de precio, armar todo el proceso de ingreso de mercancías al país o de egreso si se trata de exportación, ¿sí? Y también la importancia que ha tomado el tema del transporte hace que otro de los que participan en el sistema aduanero es el agente de transporte, ¿sí? El agente de transporte internacional o de transporte aduanero es un agente que tiene que someterse a los controles del barco, del tren, del avión en el que se trae la mercancía para verificar el peso, la cantidad, el tipo de embalaje, todo lo que es necesario que la aduana controle, y obviamente desde el punto de vista del sujeto pasivo es el agente de transporte, que también está inscrito obviamente en las aduanas y va a verificar que el accionar de la aduana sea el correcto. Hay cierto tipo de franquicia aduanera. Se habla de franquicia cuando se permite el ingreso o egreso de mercadería sin pagar aranceles. Es lo que suele ocurrir cuando una persona, digamos un argentino que ha estado viviendo en el extranjero por razones de trabajo, lo que fuera, puede volver al país con los productos que haya adquirido durante la época que estuvo viviendo fuera del país. Por ejemplo, puede hacer una mudanza de toda su casa del extranjero si es que tenía un contrato en el extranjero y retorna luego al país, entraría con todos los elementos de su casa, inclusive con un vehículo, sin pagar derechos aduaneros. Obviamente tiene algún tipo de restricciones, no podría ingresar un automóvil 0 kilómetros, pero sí puede ingresar un automóvil que lo haya comprado en el extranjero hace ya con 2 o 3 años, ya con cierto uso. Obviamente los puede ingresar al país sin pagar aranceles. Es decir, lo mismo por supuesto pasa cuando alguien sale del país para radicarse en el extranjero o para trabajar temporariamente en el extranjero. Puede llevar cierto tipo de producto, cierto tipo de equipamiento, por ejemplo para un científico que necesita llevar equipamiento para poder desarrollar su actividad en el extranjero, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos que hay contra una decisión administrativa de la aduana? Bien, podemos
administrativa, es decir, plantear ante la misma aduana para que sea reconsiderada la decisión con respecto al tema de que se trate, obviamente por la autoridad superior, y la otra alternativa es apelar la resolución aduanera al Tribunal Fiscal de la Nación. Son alternativas excluyentes, ¿sí? Si nosotros vamos al recurso administrativo, ya después no vamos al Tribunal Fiscal de la Nación, sino que vamos directamente a la Justicia Federal. Y si nosotros vamos al Tribunal Fiscal de la Nación, que tiene 3 salas aduaneras, nos vamos a dirigir frente a una resolución denegatoria, nos vamos a dirigir a la Cámara de los Contenciosos Administrativos Federal, ¿sí? Cuando se trata de delitos de contrabando, directamente tenemos que recurrir a la Justicia Federal. El Tribunal Fiscal de la Nación no atiende cuestiones de contrabando y tampoco las atiende un recurso administrativo. Cuando se trata de una situación de contrabando, hay 3 o 4 tipificaciones del delito, porque no es solamente el contrabando, está la tentativa de contrabando, está la protección o cierto tipo de protección a actos que generen la posibilidad del contrabando, están tipificados en el Código Aduanero y ese tipo de infracciones, incluso algunas de tipo culposo, pero que permitirían la posibilidad del contrabando, van directamente a la Justicia Federal, ¿sí? O sea, uno tiene que debatirlas o discutirlas o contraponerse a la decisión de la administración de girar esos hechos a la Justicia Federal directamente en la justicia, ¿sí? Bueno, el tema aduanero también ha cobrado una gran importancia desde el punto de vista internacional, ¿no? Hay muchos convenios entre países. En las últimas décadas se ha desarrollado mecanismos a través de los cuales los países, de esos mecanismos, los países generan convenios aduaneros, ¿sí? Uniones aduaneras, determinadas reglas que armonizan, digamos, el intercambio entre países. Hay organismos internacionales que establecen cierto tipo de reglas y a los cuales un país necesita pertenecer para poder estar dentro del marco del comercio internacional. Por ejemplo, la OCDE, que es la Organización Internacional de Comercio, la ALADI, ¿sí? El Mercosur, la Unión Europea. Hay ciertos tipos de figuras internacionales que también son ya debidamente aceptadas por todos los países. El caso, por ejemplo, del tratamiento al mejor país, ¿no es cierto? Los países exigen tener un tratamiento igualitario con los países que comercian bajo la mejor modalidad con el país con el que pretenden comerciar. Es decir, tener todos los beneficios que pueda otorgarle a otro país la necesidad de tenerlos. Entonces, está reconocido en general el derecho a invocar las mejores condiciones por parte de los países cuando van a comerciar con otro país. Bien, en general esos son los puntos centrales que a ustedes normalmente les pueden preguntar, ¿sí? Obviamente hay una gran cantidad de cuestiones nacionales, cuestiones relacionadas con el comercio internacional, que son altamente complejas, pero que no son parte específica del derecho aduanero, sino que son parte del derecho económico. Por ejemplo, el tema de la moneda de cambio. ¿Qué es lo que pasa cuando un país desdobla la moneda, ¿sí? Y dice el dólar vale para determinado tipo de transacciones tanto y el dólar para otro tipo de transacciones vale tanto? Bueno, es lo que hoy nos pasa en el país y esto genera confusión, genera conflicto. Por ejemplo, una persona que importa bienes del extranjero, ¿sí? Va a pagar el dólar al valor del dólar oficial, con lo cual la importación va a terminar
terminar siendo un beneficio. ¿Por qué? Porque un producto que valga X cantidad de dólares en el extranjero lo va a importar con un dólar de 105 pesos, mientras que el exportador, que todos sus insumos o buena parte de ellos los paga al dólar de la calle, digamos, al dólar blue, o un dólar de 180 o de 170, lo que fuera, cuando exporta, está exportando a un dólar más bajo, por lo cual obviamente ve reducida su ganancia o incluso hasta puede llegar en algunas circunstancias a tener algo de pérdida, ¿sí? También hay una gran complejidad en el esquema de la importación y exportación relacionada con el transporte internacional, que hoy se denomina transporte multimodal, ¿sí? Una mercancía que sale de Oriente, puede salir de Oriente en barco, llegar de ahí hasta Brasil y de Brasil ser transportada a la Argentina en avión o en un transporte terrestre, y a lo mejor una porción es descargada en la Argentina y otra porción continúa viaje hasta Chile. O sea que hay una serie de modalidades nuevas relacionadas con el transporte que tampoco son estrictamente parte del derecho aduanero, pero que se vinculan de una forma muy importante, porque también respecto de eso hay una enorme cantidad de convenios bilaterales o multilaterales relacionados con el tema del transporte, ¿sí? Hay algunas cuestiones vinculadas con el derecho aduanero que son relativas también a la economía nacional, en la cual a veces el Estado le devuelve una parte de los impuestos que el empresario ha pagado dentro del país, y se llama normalmente reintegro, ¿sí? Yo he pagado impuestos internos, he pagado a lo mejor ingresos brutos, he pagado impuestos a valor agregado en una serie de actividades para lograr producir un producto que después lo exporto. Y en consecuencia, el Estado me devuelve, para evitar que yo esté exportando impuestos, no solamente productos, me devuelve parte de esos impuestos pagados internamente bajo el nombre de reintegro o reembolso, ¿sí? También existe el drawback, es decir, una devolución parcial de impuestos pagados localmente. En ese caso ya es un monto directamente establecido que el Estado devuelve por la exportación de determinado tipo de productos, ¿sí? El pago es un pago al contado. El pago debe hacerse antes de que la mercancía salga del territorio aduanero, ¿sí? Hay un territorio aduanero especial y hay un territorio aduanero general, que son los dos ámbitos donde se controlan las mercancías que se importan o las mercancías que se exportan. Y hay también la posibilidad de una admisión temporaria. Es el caso del empresario que importa un producto y con ese producto fabrica otro producto y luego nuevamente lo exporta, ¿sí? En consecuencia, solamente lo importa para después exportarlo. Por lo tanto, lo que pudiera haber pagado como impuestos aduaneros por el producto que importó, le va a ser devuelto cuando exporte esa mercadería. Obviamente sujeta a los típicos controles, por cierto, ¿no es cierto? Y también hay cierto tipo de importación temporaria para muchas actividades. Un circo que viene de Brasil y se presenta en la Argentina, obviamente se va a llevar la carpa, los leones, los tigres, todo lo que tiene como parte del circo, que lo declara cuando ingresa al territorio nacional, se lo va a llevar nuevamente de vuelta. Lo mismo pasa con una ópera o alguna obra de teatro que se expone en el país, todo lo que sean útiles relacionados con la obra, escenografía, vestuario, etcétera, etcétera, se declara antes de ingresar y luego se la lleva, obviamente bajo verificación, siempre cuando salen del país. Son admisiones temporarias de cierto tipo de productos. Lo mismo pasa cuando se hace una feria internacional, ¿sí? Participan con expositores extranjeros, pero que después se vuelven a llevar la mercancía que después. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a la bolilla de imposición sobre los patrimonios. Es probable que sea una temática sobre la cual se pregunte relativamente poco
porque fíjense ustedes que el primer punto de la bolilla refiere, en el caso de los impuestos patrimoniales, refiere a el impuesto a los bienes personales, ¿sí? Y el impuesto a la ganancia mínima presunta en el tema 3. Bueno, el impuesto a la ganancia mínima presunta ha sido derogado y en el año 2019 y hoy, en el año 2020, comenzó a regir, probablemente por un solo periodo, no sabemos si se extenderá o no, pero en principio solamente por este año, comenzó a regir un impuesto a la riqueza como consecuencia de la pandemia y demás. Es decir, no van a encontrar en ediciones anteriores al 2019 de los libros que normalmente vemos, no van a encontrar probablemente estas situaciones, ¿sí? Tanto de la derogación como del impuesto nuevo. Los impuestos al patrimonio son impuestos que refieren a una porción de riqueza que existe en un determinado momento bajo determinada persona, ¿sí? Y esas personas, trátese de sociedades o trátese de personas físicas, en un determinado momento, que normalmente es al final del año, el 31 de diciembre de cada año, evalúan el patrimonio que tienen y sobre ese patrimonio deben pagar un impuesto. Originariamente, el impuesto al patrimonio, como bien lo dice su nombre, debiera ser pagado sobre el patrimonio neto, es decir, descontando de los bienes que tienen las personas, descontando las deudas, descontando los montos que estuvieran todavía adeudando por crédito, para llegar a un neto patrimonial. Pero las necesidades del fisco en un determinado momento burlaron ese paso, ese proceso, y se transformaron en impuestos sobre los activos. Es decir, no tienen en cuenta los pasivos, no tienen en cuenta las deudas, sino solamente los bienes que tiene la persona. Esos impuestos patrimoniales originariamente se establecieron sobre los bienes que una persona tenga dentro del país y los que tuviera fuera del país, los que tuviera en el extranjero. Pero para los extranjeros el tributo es solamente sobre los bienes que tuviera en el país o inscritos dentro del país, ¿sí? Si tiene una nave, por ejemplo, un avión o un barco, si lo tiene inscrito dentro del país, o sea, lo tiene registrado en la Argentina, va a pagar impuestos porque es parte de su activo, es parte de su patrimonio. Pero si tuviera un extranjero esa nave afuera, no pagaría por esa nave, pagaría solamente por los bienes que tenga dentro del país. ¿Estamos de acuerdo? Un residente argentino va a pagar por el patrimonio que tenga dentro del país y por el patrimonio que tenga fuera del país. Inclusive, en algunos casos, modificándose la tasa del impuesto respecto de los bienes que tenga fuera del país, ¿sí? El impuesto a los bienes personales, que es a los fines de gravar a las personas físicas, sucesiones indivisas, ¿sí? O asociaciones de hecho, está basado en el total de los bienes que el contribuyente posee, ¿sí? Se establece como un tributo de emergencia, pero después deja de ser de emergencia y se lo continúa aplicando. Hoy por hoy está prorrogado hasta el 2022 y lo más probable es que en el 2022 vuelva a ser prorrogado. O sea, ya lleva 30 años el impuesto y no es muy probable que desaparezca tan fácil, o de última va a desaparecer, pero se lo va a cambiar por otro, ¿sí? En cuanto a las empresas, cuando se trata de sociedades, las sociedades tuvieron un impuesto del mismo tipo, pero denominado impuesto a los activos, ¿sí? Es decir, los activos de las empresas debían pagar el tributo patrimonial en una forma diferenciada de las personas físicas. Bien,
En ambos casos, las sociedades también que están radicadas en el país pagan por los bienes locales y del extranjero, mientras que las sociedades que están radicadas en el extranjero pagan solamente por los bienes que tienen radicados en el extranjero, ¿sí? Bien. Al igual que los otros tributos, el caso de los diplomáticos, aunque estén en el extranjero con su familia, se considera normalmente que tienen radicación en el país, ¿sí? Y respecto de diplomáticos o personal de las embajadas extranjeras, se considera que tienen radicación en el extranjero, aunque por su labor permanezcan domiciliados dentro del país, ¿sí? Bien. En el caso de la sociedad conyugal, es probable que el marido declare todos los bienes de la sociedad conyugal, aún los propios de la mujer. Pero a opción de la sociedad conyugal podría declarar la mujer sobre sus bienes propios y los obtenidos con sus propios ingresos, y el marido, por su parte, declarar sobre sus bienes propios y los obtenidos. Y el marido va a declarar por los gananciales de la sociedad conyugal, ¿sí? Pero respecto de los bienes propios obtenidos por herencia o por su propia labor, podrían llegar a declarar en forma independiente uno u otro, ¿sí? ¿Qué es lo que está incluido dentro de los bienes personales? Está incluido normalmente todo el esquema patrimonial, ¿sí? Propiedades inmuebles, bienes muebles, dinero en los bancos, dinero depositado en cajas de seguridad, títulos, acciones, etcétera, etcétera. Obviamente hay algún tipo de excepciones, por ejemplo, cuando se trata de títulos adquiridos al Estado nacional, provincial o municipal, no están grabados con el impuesto a los bienes personales, ¿sí? Se lo sustrae. En el caso de las empresas unipersonales, todos los derechos de propiedad de esas empresas, derechos de autor, patentes, marcas de fábrica, ¿sí? Están grabados, se los evalúa y están grabados como parte del patrimonio. ¿Quiénes están exentos? Bueno, normalmente está exento el Estado nacional, el Estado provincial, los estados municipales están exentos, salvo los organismos pertenecientes a los estados nacional, provincial o municipal que se dediquen a la venta de determinados bienes que ejerzan una actividad comercial o financiera, ¿sí? Bien, están también exentos ciertos tipos de bienes inmateriales que no se computan, como llaves, franquicia. Hay ciertos tipos de bienes inmateriales que no se computan a los fines, marcas de productos, no se computan como parte del patrimonio, ¿sí? También hay un beneficio para los depósitos de dinero en cajas de ahorro, ¿sí? Cuando usted hace un depósito en plazo fijo en caja de ahorro, ese importe no está grabado con el impuesto a los bienes personales, ¿sí? ¿Cómo se evalúan los inmuebles? Bueno, se evalúan con el precio de adquisición más un proceso de revalorización, normalmente con los índices del INDEC, pero también se le aplica una amortización. Si usted tiene un inmueble nuevito, tiene una baja amortización, pero si usted tiene un inmueble que tiene 50 años de vejez, se le aplica una amortización del 2% mensual. En el caso de las aeronaves, en el caso de los automotores, el fisco tiene listado por modelo, por año, por horas de uso, etcétera, etcétera, según el tipo de producto, y aplica sobre cada producto el precio. Si no se pudiera establecer el precio con absoluta claridad, se va al precio de plaza. En el caso de los extranjeros, los inmuebles de los nacionales con bienes en el extranjero, los bienes en el extranjero se evalúan al valor de plaza, ¿sí? Los títulos que las personas tengan se van a evaluar a el último día del año calendario, o sea, al valor en la bolsa al 31 del 12 de cada año. El valor del título que una persona detente va a ser el que va a determinar
un monto patrimonial que va a estar grabado, ¿sí? Obviamente la ley establece un mínimo exento, es decir, si uno no llega a determinados niveles, va a estar exceptuado, y si pasa ese nivel, va a estar grabado desde el 0,50% a el 1%. No hace falta que se acuerden de eso, porque cuando el fisco necesite plata lo va a cambiar, ¿sí? Tan es así que la ley establece que el Poder Ejecutivo puede incrementar las alícuotas hasta en un 100%, es decir, que depende de las necesidades del fisco. Bien, la recaudación de la ley no va a la coparticipación fundamentalmente, sino que el 90% de lo recaudado de este impuesto es para las cajas de servicios sociales previsionales, es decir, va al ámbito de la previsión social, y solamente un 10% se distribuye entre las provincias y Cava en función de las cajas previsionales que pudieran tener la provincia o la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Como les dije, el impuesto a la ganancia mínima presunta fue eliminado, no existe hoy en día, y en su reemplazo por las necesidades del 2020 se estableció un impuesto a la riqueza que es la ley 27.605, promulgada en diciembre del 2020, o sea, muy reciente. Tiene un carácter de emergencia y va con una alícuota del 2% hasta el 5% cuando se trata de productos que están en el extranjero, ¿sí? De riqueza que está en el extranjero. También de la riqueza nacional va del 2% al 3,5%, que es el gravamen. También tiene este impuesto un mínimo sobre el cual recién se comienza a tributar. Es decir, la riqueza tiene que ser mayor a los 300 millones de pesos, es decir, tiene que haber una riqueza sustancial para que se tribute por este tipo de impuestos, ¿sí? La recaudación supuestamente va a insumos para el tema de la pandemia, insumos médicos, etcétera, y también para subsidios a la pequeña y mediana empresa, para la exploración de gas, es decir, hay una serie de ámbitos en los cuales supuestamente se destina esa riqueza, es decir, tampoco va a ser coparticipada, ¿sí? Bien, creo que más importante es la última bolilla, la de los impuestos provinciales, pero antes quisiera preguntarle si hay hasta aquí alguna cuestión. No, ninguna. ¿No? Bien. No. Los impuestos provinciales los van a ver ustedes en la ley 5121. Por favor, peguen una mirada. En la segunda parte de la ley, en el libro 2, creo que así lo caratula, están los impuestos en general y tenemos el inmobiliario, que es un impuesto provincial, el impuesto de sellos, el impuesto a los ingresos brutos, que es el que mayor recaudación le da a las provincias, el impuesto automotor y después algunos impuestos menores, ¿sí? Pero básicamente esos cuatro son los impuestos más importantes. En relación al impuesto inmobiliario, los propietarios, tenedores a título de dueños, poseedores, usufructuarios o lo que sea de un impuesto rural o urbano, tienen que pagar el impuesto inmobiliario de acuerdo a lo que establece la ley. Es decir, todos los inmuebles en principio pagan. Si se trata de un inmueble rural improductivo, paga un adicional. Si se trata de un inmueble urbano baldío, también paga un adicional en la mayoría de las legislaciones provinciales, ¿sí? Cuando se trata de inmuebles ocupados en condominio, cada uno de los condóminos debe hacerse cargo de la parte proporcional que le corresponde. Pero el fisco está facultado para cobrarle a todos los condóminos la totalidad, a cualquiera de los condóminos o a todos los condóminos la totalidad. Después que haya pagado el impuesto, debe resarcirse frente a sus condóminos, ¿sí? Es decir, todos los condóminos, o en el caso de los conjuntos inmobiliarios,
llámese de propiedad horizontal, llámense estructura societaria, como suelen ser muchos country, se paga en la proporción que le corresponde a cada copropietario. Y en función de esa copropiedad debe pagar cada uno de ellos. ¿Qué es el valor del inmueble? Se evalúa el terreno por un lado y a eso se le suma las construcciones o edificaciones o mejoras que tenga hechas, ¿sí? Y obviamente también esas mejoras o esas edificaciones van a ser calculadas en función de valores generales establecidos normalmente como el metro cuadrado de construcción, de un tipo o de otro, para ver la posibilidad de, del valor que se le aplique. Perdón, Margarita, ¿me preguntaba algo? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Pensaba que tenía cerrado el micrófono. No, le quería preguntar en cuanto al último punto de la anterior bolilla de la 15. Ahí del impuesto a la ganancia mínima presunta, entonces no tenemos que explicar nada, ir directamente como usted nos está diciendo. Tienen que decir que está derogado. El impuesto a la ganancia mínima presunta era un impuesto que se estableció porque muchas empresas presentaban impuestos a la ganancia muy bajo en relación con su patrimonio o incluso negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el Estado? Dijo, no, si alguien tiene un patrimonio elevado, un patrimonio X, supuestamente, presuntamente debe tener ganancia. Y entonces se estableció un impuesto a la ganancia mínima presunta. No es que usted hubiera ganado esa cantidad, sino que el Estado presumía, sin admitir prueba en contrario, que por lo menos tenía que haber ganado algo y lo hacían pagar el impuesto sobre la presunta ganancia, ¿sí? Obviamente, si usted tenía un pago del impuesto a las ganancias normal y lo acreditaba cada año, disminuía lo que le correspondía pagar como ganancia presunta, porque ya no había ganancia presunta, sino ganancias reales que usted pagaba. En realidad era un impuesto relativamente injusto, pero que al mismo tiempo estaba establecido para subsanar injusticias por parte de los contribuyentes que de alguna forma se darían maña para pagar menos impuestos a la ganancia, ¿sí? Por lo menos eso presumía el Estado y entonces estableció ese impuesto. En el año 2019 fue eliminado, fue derogada la ley de impuestos a la ganancia mínima presunta. Con que ustedes tengan una idea de eso, ¿sí? Perfecto. Doc, una consulta nomás, la ley del impuesto a la riqueza, la 27605. Sí, el impuesto a la riqueza. Sí. Perfecto. Ahí, con que ustedes conozcan que hay un impuesto nuevo que fue establecido en forma temporaria, supuestamente por los daños que causó la pandemia, que no se coparticipa y que es bastante importante, pero que lo pagan los que tienen verdaderamente una riqueza más o menos elevada, 300 millones es el mínimo, o sea, más o menos 2 millones de dólares al momento que se dictó. Y bueno, de todas formas, obviamente, es un impuesto que se superpone a los impuestos patrimoniales, o sea que es razonable que pongan el grito en el cielo aquellos que se ven obligados a pagar. En el caso del impuesto inmobiliario, ¿quiénes son los exentos? El Estado nacional, provincial, municipal o sus o los inmuebles de sus organismos propios, ¿sí? Salvo que vendan bienes o que generen actividades económicas específicas a título oneroso, ¿sí? Un banco, por más que sea provincial, va a tener que pagar sobre los inmuebles que tenga, va a tener que pagar impuesto inmobiliario, aun cuando sea de propiedad de una provincia, ¿sí? Los inmuebles destinados al culto, los inmuebles destinados a hospitales, asilos, colegios, bibliotecas, sindicatos, universidades, esos están exentos. Los inmuebles sindicales, ¿sí? Asociaciones civiles de empleados, de obreros, de profesionales, por ejemplo, seguramente el colegio de abogados no pagaría impuestos por el inmueble del colegio de abogados. Lo mismo pasaría con el colegio de arquitectos o con el colegio médico, ¿no es cierto? En los casos de personas hay unas exenciones de carácter subjetivo, las deben pedir las personas. Por ejemplo, cuando se trata de invalidez
o un jubilado que cobra la mínima y que tiene un solo inmueble, puede pedir, y que lo usa como vivienda obviamente, puede pedir una exención al impuesto inmobiliario, ¿sí? Las entidades deportivas han sido añadidas y los excombatientes de Malvinas también han sido incluidos con un solo inmueble, ¿sí? Doctor, y en ese caso, los que se vean en la exención tienen que solicitarlo, no es que el Estado, o sea, actúa por sí mismo, sino que ellos lo tienen da la posibilidad. El jubilado de la mínima tiene que presentar una nota y seguir un trámite administrativo hasta que se declare ese impuesto, mientras esté en manos del jubilado, exento del tributo. Bien. Bien. ¿Cuál es la base imponible? Como les decía, el valor del terreno más las mejoras que se han introducido, ¿sí? El impuesto es anual, pero se paga mensualmente y el Estado está facultado a hacer un descuento si se paga el total anual antes de la primera cuota. Bien, el impuesto de sello, básicamente lo que tienen que saber es que es un impuesto de carácter instrumental, es decir, se paga impuesto a la confección de un instrumento de donde surge la posibilidad de exigir el cumplimiento de obligaciones entre las partes. Hacemos un contrato de locación, lo firmamos y entonces surge la obligación del locador de entregar la propiedad y la obligación del locatario de pagar el alquiler, ¿sí? Y ambos pueden exigirse esas obligaciones en tribunales si es que no las cumplieran. Esa característica del instrumento obliga al pago del impuesto de sellos. Lo mismo pasa con un documento, con un pagaré. Si yo le firmo un pagaré de que en tal plazo voy a pagar X suma, estoy obligado a cumplir con esa obligación y usted tiene la facultad de exigirme el cumplimiento. Y en consecuencia, el instrumento debe ser grabado, ¿sí? En algunos casos hay contratos por correspondencia. ¿Cuándo debe cumplirse? Si yo le mando a un proveedor, el contribuyente le manda a un proveedor de Buenos Aires una carta donde le pide determinado tipo de producto, bla, 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 el otro le acepta la oferta y en consecuencia le va a remitir los productos. Cuando se acepta la oferta se considera concluido el contrato y corresponde el pago del impuesto a los sellos, ¿sí? Cuando el contrato tiene obligaciones condicionales, ¿sí? Después me dice qué es lo que estaba preguntando Ana María. Bueno. Cuando hay obligaciones adicionales, el Estado la toma como simples obligaciones a las condicionales y la suma al valor del contrato y en consecuencia incrementa el valor del sellado. Supongamos que hago un contrato con usted por 10 pesos, pero digo que si me lo paga fuera de término, me va a pagar 2 pesos en concepto de mora. Bueno, el Estado va a cobrar por 12 el sellado, no por 10, ¿me entienden? Lo mismo pasa cuando hay un garante que se obliga al pago de la obligación si es que no cumple el obligado principal. El Estado va a considerar la obligación de ese garante como una adicional y por lo tanto va a cobrar mayor el impuesto, ¿sí? Cuando hay más o dos personas vinculadas a un contrato, todas son obligadas solidarias del pago total del impuesto de sello, más allá de que las partes consideren que debe pagar la mitad cada uno o que tengan un convenio particular. Desde el punto de vista del fisco, todos están obligados igualmente, ¿sí? La complicación que surgió en el tema del impuesto de sello fue la intención de las provincias de cobrar impuesto de sello a los contratos que se hacían entre empresas proveedoras, digamos, de gas o de energía eléctrica, que son contratos sujetos a un límite determinado anualmente, ¿sí? Supongamos la distribuidora de electricidad de Tucumán le compra normalmente a la distribuidora Camesa un volumen de kilovatios, megavatios, no sé cómo se llamará,
puede usarlo todo o no, después va a pagar en función de lo que corresponda. Las provincias normalmente intentaron tomar la globalidad de esa hipótesis como grabable. La Corte terminó diciendo que eso no era un contrato y por lo tanto no pagaba impuestos a los sellos. Eso era una hipótesis de comercialización, no un contrato definido, ¿sí? Obviamente, el fisco interpreta que este tipo de contratos tienen un carácter regresivo. En algún momento, a partir de la época de Menem, sobre todo por la influencia de Cavallo, se dejó de cobrar el impuesto inmobiliario, el impuesto de sello, cuando las personas hacían un contrato social para desarrollar una actividad económica. El contrato de sociedad anónima, SRL, no pagaba sellado, pero bueno, con el tiempo las provincias volvieron por la suya a establecer el impuesto a los sellos a este tipo de contratos, ¿sí? Pero obviamente no facilita la actividad comercial porque usted quiere hacer una sociedad y antes de empezar ya tiene que empezar gastando una suma bastante grande en impuestos sin haber iniciado la actividad económica. El impuesto más importante de las provincias es el impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? ¿Cuál es el hecho imponible? El ejercicio habitual y a título oneroso en el territorio provincial de una actividad comercial, industrial o de servicio. Entonces, ejercicio habitual a título oneroso dentro del territorio provincial, ¿sí?, de una actividad comercial, industrial o de servicio. También está grabada las actividades de esa naturaleza que se desarrollan fuera de la provincia, pero cuyo efecto se produce dentro de la provincia, ¿sí? Supongamos que un señor que vive en el extranjero se dedica a operaciones inmobiliarias en la Argentina, entre ellas en Tucumán. Por las operaciones inmobiliarias que haga en la provincia de Tucumán, va a tener que pagar impuestos a los ingresos brutos, ¿sí?, además del impuesto a los sellos si correspondiera, ¿sí? Entonces, los puntos centrales son ejercicio habitual y a título oneroso de una actividad comercial, industrial o de servicio, ¿sí? Bien, con el tiempo, los servicios informáticos y tecnológicos que no pueden ser mensurados fácilmente también quedaron sujetos a la tributación, aunque se presten desde afuera del territorio provincial. El caso de Netflix o el caso de Google o de cualquier otro modelo, digamos, las compañías telefónicas, las compañías de internet, prestan un servicio que uno lo puede usar en la provincia, lo puede disfrutar en la provincia, deben pagar el impuesto a los ingresos brutos, aunque estén fuera de la provincia, y aun cuando no se trate en particular de un producto tangible, ¿no es cierto?, sino se trate de intangible. También los juegos electrónicos deben pagar el impuesto, aunque provengan, digamos, de prestadores del extranjero o de fuera de la provincia. En términos generales, ingreso bruto es un tributo anual, pero también se paga mensualmente. Usted sobre la totalidad de los ingresos que tiene, paga en el mes siguiente un impuesto sobre la totalidad de los ingresos que tiene. Para establecer los ingresos que están grabados, va a tomar el precio, el costo de los productos, no va a considerar dentro de ese precio el IVA, ni impuestos internos o impuestos nacionales que graben ese producto, y sobre el neto del precio de ese producto que ha obtenido va a pagar el tributo a los ingresos brutos, ¿sí? También pagan ingresos brutos la actividad, por ejemplo, del fraccionamiento de loteos inmobiliarios. Si yo
compro un gran inmueble y luego me dedico a fraccionarlo y lo loteo, los ingresos que yo tenga por ese loteo también van a estar grabados por ingresos brutos, ¿sí? Las explotaciones agrícolas, pecuarias, mineras, forestales, vitícolas, la intermediación. Si yo vendo productos por comisión voy a tener que pagar, en algunos casos sobre el total, en algunos casos sobre la comisión que yo tenga o el porcentaje que yo tenga, ¿sí? Los productos agropecuarios normalmente suelen no estar grabados en cabeza del productor pequeño, pero sí están grabados a partir del momento en que alguien adquiere ese producto, aunque sea para comercializarlo fuera del territorio provincial. Las operaciones de préstamo de dinero, los intereses también están grabados. Las profesiones liberales, en principio, si uno no las ejerce con la modalidad de empresa o bajo determinado monto anual, estaría fuera del gravamen de ingresos brutos. Pero si uno excede determinado monto o estructura su actividad como empresa, por ejemplo, un ingeniero que haga una empresa constructora, va a estar grabada la actividad que tenga ese ingeniero o un grupo de ingenieros o un grupo de abogados o arquitectos, ¿sí? Tampoco están grabadas las exportaciones, ¿sí? Pero el contribuyente que es exportador va a tener que declarar los productos que exportó para excluirlo del gravamen, ¿sí? La producción que se ha comercializado dentro del territorio sí está grabada. La que ha exportado va a quedar excluida del gravamen, pero sobre la base de un procedimiento administrativo que el exportador tiene que realizar, ¿sí? Los honorarios de directores y síndicos de sociedades, las jubilaciones tampoco están grabadas, la relación entre el industrial azucarero y los cañeros cuando hacen contratos de maquila tampoco están grabadas, ¿sí? Y como le digo, en algunos casos el gravamen va sobre la diferencia entre el precio de compra y venta del producto. Por ejemplo, el caso de las agencias de lotería pagan ingresos brutos solamente sobre la diferencia entre el precio de compra y venta del billete de la lotería o de Quinisei o de lo que fuera, ¿sí? Bien, son contribuyentes las personas humanas, las asociaciones, las sociedades indivisas, las sociedades de todo tipo, sean por acciones o sean sean sociedades informales, van a pagar por toda la actividad comercial, industrial o de servicio que tengan en la provincia, ¿sí? Cuando el comerciante o empresario no se encuentra inscrito, va a tener una sobretasa. Por lo tanto, lo normal es que el que ejerce una actividad económica dentro de la provincia proceda a inscribirse. Y si ejerce esa actividad en varias provincias, va a tener que inscribirse en lo que se denomina convenio multilateral. ¿Se acuerdan que en la bolilla 8 del Derecho Constitucional Tributario hemos visto relacionado con el tema de la doble imposición y el tema del convenio multilateral? No está de más que ustedes les peguen una pequeña repasada, porque el convenio multilateral abarca a aquellos que ejercen la actividad en varias jurisdicciones provinciales y en consecuencia deben pagar el impuesto conforme lo establece el convenio multilateral. La base del convenio multilateral establece que el 50% de los ingresos brutos se pagan en la jurisdicción donde tenemos ingresos y el 50% se paga en la jurisdicción donde tenemos gasto. Entonces el contribuyente va a tener que tener una planilla especial y en esa planilla determinar cuánto me ingresó en la provincia de Tucumán y cuánto gasté en la provincia de Tucumán, cuánto me ingresó en Buenos Aires y cuánto gasté en Buenos Aires, y así voy a hacer la división de ingresos y gastos en cada jurisdicción y luego voy a distinguir qué pago en una provincia por los ingresos y qué pago en esa provincia por la proporción de gastos que allí tuve, ¿sí? Y
sobre el total que me corresponde pagar va a quedar hecha la distribución entre los distintos organismos. Hay una comisión del convenio multilateral, los conflictos se resuelven en el marco de esa comisión de convenio y aquellos que están inscritos en el convenio pueden recurrir a la comisión de convenio para que determine si es correcto o incorrecto lo que le exige alguna de las jurisdicciones, ¿sí? Bien. Creo que esos son los puntos centrales del impuesto a los ingresos brutos y con ese elemento ustedes van a tener como para avanzar en esa cuestión. El otro impuesto que nos queda es el impuesto automotor. Es un impuesto, por lo menos en Tucumán y en Córdoba, sigue siendo, fue un impuesto municipal, fue una tasa municipal. Luego, como para los municipios en aquella época era difícil percibirlo, se lo trasladó a la provincia, pero después definitivamente por ley quedó en manos de la provincia y en consecuencia hoy es un impuesto provincial. Aun cuando la provincia redistribuye parte de lo que recauda entre los distintos municipios según la cantidad de automotores que estén registrados en cada municipio, ¿sí? Bien. Los obligados al pago son los titulares de dominio de los vehículos, los que figuran inscritos. Se establecen categorías de vehículos, en algunos casos tienen un valor mayor al del impuesto, tienen que estar registrados en el registro automotor, ¿sí? Y aun cuando se trate de un vehículo que está inscrito en otras provincias, cuando ese vehículo transita por la provincia de Tucumán durante más de 30 días, queda obligado al pago del tributo dentro de la provincia, ¿sí? Bien, esos son los puntos centrales de los impuestos provinciales. Lo que sí quisiera es que los miren a los títulos para que no se equivoquen relacionando impuestos nacionales con impuestos provinciales. Por favor, no vinculen unos con otros, son dos cosas diferentes, ¿sí? Doctor, bien. Sí. Y con respecto al catastro, porque acá en el tema 1 de impuesto inmobiliario dice un poquitito el catastro. ¿El inmobiliario? Sí, dice catastro, yo no lo mencioné, y probablemente no se lo pregunte, pero de todas formas me parece bien lo que usted dice. En realidad catastro es el organismo provincial que va a efectuar las evaluaciones de los inmuebles y que va a registrar qué es lo que hay en cada inmueble, qué es lo que hay en cada padrón, y por lo tanto de allí va a surgir la liquidación del impuesto inmobiliario, ¿sí? Catastro le da un valor al inmueble, le da un valor a una zona, entonces hace la evaluación por zona, por lugar, por tipo de inmueble. Catastro es el que va a decir más de tanto es inmueble rural, más cerca de la ciudad es inmueble urbano o suburbano, y le va a atribuir un valor a cada zona, le va a atribuir un valor a la construcción según el metro cuadrado. Es decir, catastro es el organismo que está encargado de todo lo relacionado en relación al impuesto con la evaluación del inmueble de la cual va a surgir el impuesto inmobiliario, ¿sí? Y si usted tiene que hacer una modificación en su inmueble, tiene que ir a catastro para que le aprueben los planes. Los planos. Cuando le aprueban los planos, va a surgir una modificación del valor del inmueble y al año siguiente seguramente usted va a tener una modificación del valor y por lo tanto una modificación del impuesto, ¿sí? Eso es catastro, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, gracias, doctor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, quisiera que se fijen los puntos o temas que son difíciles y que les cuesta a lo mejor encararlos, porque mañana comenzamos el repaso de toda la materia, ¿sí? ¿No? Bueno, doctor, gracias. Bueno, perfecto. Bien, gracias. Mañana, gracias. Hasta mañana, doctor. Chao, hasta mañana. Mañana comienza el repaso.